Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Naranjeros Podcast? Qué gusto saludarles, qué gusto estar de nuevo en esta plataforma con ustedes en el episodio número 5 ya de nuestra cuarta temporada del podcast de Naranjeros de Hermosillo. Bienvenidos sean a este espacio, el cual esperamos sea de su agrado como lo han sido los anteriores. Esperamos y que se puedan quedar con nosotros el resto de este espacio, de este programa. Está conmigo Ricardo Hernández, yo soy Samuel Favela y como cada episodio nos da muchísimo gusto saludarles y volver a coincidir, Ricardo, en este espacio de Naranjeros Podcast. Así es, Samuel, una ocasión más en Naranjeros Podcast, por supuesto, con un tema importante el día de hoy, con un invitado especial también que tendremos en esta ocasión para hablar acerca de lo que fue y lo que viene con el equipo. Sí, importante es hacer, digamos, un balance siempre de lo que pasa y de lo que se espera pueda pasar. Y para ello es que hoy le damos una bienvenida cordial, le agradecemos mucho el que nos regale algo de su tiempo al ingeniero Pablo de la Peña. Él es el director general de nuestra organización de Naranjeros de Hermosillo, a quien de entrada le damos una calurosa bienvenida, ingeniero. Qué gusto estar aquí, nos ve la mayoría de la afición muy sonrientes, a diferencia de la última ocasión que tuvimos la oportunidad de tenerlo como invitado en este espacio de Naranjeros Podcast. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Gracias, Ricardo, y a todo el equipo de producción que hace posible este podcast. También muchas gracias por hacer posible esto. Y bueno, pues aquí estamos, como dices, sí, probablemente un poquito más relajados, un poquito más contentos o sin tener que dar tanta explicación, pero aún así creo que es importante, y vamos a platicar seguramente de eso más adelante, pero es importante dejar las cosas que pasaron atrás, así como sucedía en otros años. También teníamos que dejar la tormenta o la losa que traíamos encima atrás. Creo que es importante empezar a ver hacia el futuro, programarnos sin que importe lo que ya pasó y preocupándonos por lo que sigue. Hay una parte importante en ese hablar de lo que ya pasó, que a veces decimos hay que dejarlo rápido atrás, pero que es importante aprender de lo que se hace bien, y también en muchas ocasiones, ingeniero, aprender de lo que quizá no salió como se planeaba o no se trabajó de la manera correcta. En ese sentido, si hablamos de lo que ha sido esta nueva era, si me lo permiten el término, de Naranjeros en cuanto a múltiples cambios que se han realizado a nivel de cómo se trabaja en la oficina, a nivel de cómo se trabaja en el clubhouse, a nivel de cómo se trabaja con los mismos jugadores. Ha pasado el tiempo, se llegó a una final, no se logró un campeonato, al tiempo el béisbol los vuelve a poner a los naranjeros en un campeonato y se logra. ¿Qué balance puede hacer la oficina naranjera a estas alturas de la ya receso de temporada y después de un campeonato? Muy bien, pues mira, es muy importante lo que señalas, porque la gente tiene que entender que este campeonato no llegó ni por casualidad, no llegó porque se alinearon los astros al final. Obviamente hay muchas cosas que tienen que pasar. Yo en algún momento, tratando de buscar explicaciones, hace 2, 3 temporadas, me di a la tarea de escribir las cosas que tienen que pasar para ser campeón y le paré cuando llevaba 45. Entonces, hay muchas de esas 45 o más que dependen de uno, y me refiero del club, de la organización, de directiva, del staff, de managers, sus coaches, de los jugadores, pero hay muchísimas cosas que tienen, además de que suceder en aislado, tienen que suceder al mismo tiempo, tienen que suceder durante la temporada y se tienen que alinear. Definitivamente lo que vimos es el trabajo de muchos años. Yo te puedo decir una consolidación del picheo que alrededor de finales probablemente de 2016, 2017 empieza a Naranjeros a destacar en un departamento que normalmente no era el fuerte de Naranjeros. Naranjeros bateaba, traía caballos, bateaba jonrones, lo veíamos así, y de repente había juegos o temporadas que los juegos que llevamos ganados, el relevo intermedio los estaba perdiendo. Y a partir del 2016-2017 creo que hay una consolidación de una camada importante de jóvenes en la parte de rotación, en la parte de bullpen y por supuesto en la parte más atrás del bullpen para preparar o cerrar los juegos. Y eso se empieza a construir ahí, y obviamente nuestra camada de jóvenes que llegaron en esa fecha y que se empiezan a demostrar ellos mismos que pueden, que van a formar parte de una nueva generación de naranjeros, y que, bien lo comentaste ahorita, llegaron a una final probablemente muy pronto, 2020, donde nos enfrentamos a que prácticamente el campeonato estaba a unos cuantos outs, pero mentalmente creo que el equipo no estaba preparado, y eso combinado con una sobreexperiencia de nuestro rival en 2020, Tomateros de Culiacán,
pues nos acabaron ganando. Lo dejamos ir, dolió mucho, hubo mucho aprendizaje de ahí, viene una muy buena temporada, porque hay que decirlo, las últimas 4 temporadas sin contar esta, fueron muy buenas temporadas y en playoff algo pasaba. ¿Y por qué digo sin contar esta? Porque la primera vuelta, pues cómo nos fue, estábamos contando los puntos, estábamos viendo, aunque había muy buen ánimo, aunque se sabía que el equipo estaba en plena construcción para una segunda vuelta, sabíamos quiénes iban a llegar para una segunda vuelta y estábamos tranquilos desde el punto de vista que no había una desesperación inminente, pues los resultados no se estaban dando. Noviembre fue sumamente complicado para Naranjeros, cosa que no había sucedido en los últimos 4 o 5 temporadas. Entonces, ahorita mencionabas lo que hace la directiva o cómo lo hace, pues es platicar todo lo que sucede en Clubhouse, que puede aportar a mejorar el equipo y tomar las decisiones que tengan que tomar antes, es decir, antes del draft, durante el draft, previo a la temporada, en pretemporada y en la temporada misma. Y esto tiene que ver con movimientos, tiene que ver con cambios que no hemos hecho muchos. Hicimos muy poquitos movimientos el año pasado. Este año ya anunciamos recientemente un movimiento. Creo que el equipo está con una base mexicana muy, muy sólida y también obviamente con una base de extranjeros que han funcionado, les gusta el equipo, quieren regresar y bueno, pues ese balance nos tiene que llevar a enfocarnos a la siguiente temporada. Creo que tocó un punto importante que es la base mexicana. Sabemos que cada equipo pasa por un proceso de reestructuración. Le pasó en su momento a Obregón, le pasó a Culiacán también. Naranjeros lo estaba viviendo, pero se conjuntó todo para que este año esa reestructuración, tanto de la directiva, que en su momento se dio cuando se dio su llegada, como el equipo se vio ya reflejado en el terreno de juego este año, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay que entender que igual los campeonatos no los gana un jugador, 2 jugadores, 3 jugadores, el staff, la directiva menos. Ponemos un granito de todos los que trabajamos aquí, pero no nada más hablando del tema deportivo, también la parte administrativa tiene mucho que ver recursos humanos, la manera en la que comunicamos, la manera que hacemos redes hacia los demás, la manera que enganchamos a nuestros aficionados con cápsulas deportivas, la manera que nuestros patrocinadores se involucran cada vez más, todo eso va sumando. No quiere decir que si todos hacen bien su trabajo, forzosamente viene un campeonato. Repito, hay muchas cosas que se tienen que dar, pero si algo te puedo decir, que la parte mental tiene mucho que ver. Y creo que ese gran paso que dimos el año pasado en la parte mental, no lo podemos descuidar, no hemos ganado nada. Nuestra mentalidad del año pasado es, no se ha ganado nada porque nos sacaron una final en 2020, a nada de ganarla. Y yo les puedo garantizar que no estábamos confiados, pero creo que no estaba el equipo preparado para asimilar lo que estaba sucediendo. Y a diferencia del año pasado, aprendimos incluso de la temporada 22-23, excelente temporada, inmejorable, récords por todos lados, no perdimos ni una serie en la segunda vuelta. ¿Y qué pasó? Que en semifinales se acaba nuestra historia. Y aquí donde estamos sentados, creo que es donde se empieza a gestar el campeonato que acaba de suceder 23-24, porque aquí mismo había un silencio sepulcral cuando Guasave nos elimina en el sexto juego. Nadie quería decir nada, las cabezas estaban agachadas, costaba mucho trabajo bajar ese día a ver el ambiente de aquí, pero la directiva tenía que bajar a decirles, aquí estamos, luego platicamos de lo que pasó y nos espera una próxima temporada, porque afortunadamente el béisbol pues te permite aprender y regresar más fuerte como nos lo propusimos. Y así empezamos esta pretemporada. En la pretemporada platicamos un poquito de la parte mental, que no nos pesara, que nos quitáramos esa losa y esos años que habíamos estado arrastrando sin campeonato. Y el manager, me acuerdo que desde que llegó a la pretemporada dijo, me encanta cuando decimos vamos a ser campeones, pero este año lo voy a cambiar, dijo. Este año tenemos que ser campeones. Y gente que se incorporaba a finales de octubre, noviembre, diciembre, su primer meeting, su presentación, aunque fuera recurrente un jugador, por la razón que fuera, si era nuevo o regresaba al equipo, se le hacía que se aprendiera, y los mismos jugadores, tenemos que ser campeones. Y eso, quieras o no, repetirlo, creértelo y hacerlo, pues nos da los resultados que tuvimos en unos playoffs que, como ya lo hemos dicho, si alguien lee la historia en 10 años,
qué fácil ganó Naranjeros de Hermosillo. La verdad es que fueron muy, muy complicados. A lo mejor 2 de 13 juegos que jugamos se abrieron en su momento. A lo mejor hubo poca presión en 2 de 13 juegos. Recordemos que los aguerridos mayos nos dieron mucha guerra. Estuvieron, pues para empezar, nos ganan aquí el segundo juego, se empata la serie 1-1. El primer juego también estuvo muy cerrado. Nos vamos a jugar allá y 2 de los 3 juegos nos tienen arriba en la novena. Entonces, cuando el equipo es capaz de darle esa vuelta y creérsela, no había quien pudiera con nosotros, y lo digo con el mayor de los respetos. La mentalidad de nuestros jugadores estaba sobre el cuarto juego a ganar de cada una de las series, sin importar lo que pasó el anterior, sin importar lo demás. Fuimos juego a juego y creo que el resultado, pues ahí está. Aquí hay un tema que creo me rebota a mí, que quizá el aficionado, ahorita que lo comentemos y lo platique el ingeniero en la mesa, le va a resultar familiar al aficionado naranjero, sobre todo, o al aficionado de la Liga Mexicana del Pacífico. Y es que ahorita hablábamos de una final que se pierde, de 4 temporadas de manera consecutiva, de tener un muy buen rol regular. ¿Cuántas historias hemos conocido de organizaciones, de clubes, de directivas, que en ese tipo de momentos la paciencia no se pasea en las oficinas por razones que todos podemos entender y a lo mejor no compartir, pero comprender? En este caso, algo que pocas veces veíamos en Naranjeros sucedió, que es decir, oye, no se logró el objetivo, pero creemos no es culpa del manager, o creemos no fue culpa específicamente de una persona como para decir se tiene que cortar el proceso de tajo, sino más bien darle una continuidad que al término de los años el resultado nos dice que la decisión fue la adecuada. Yo creo que sí, y como te dije, yo creo que este resultado, y me voy, no quiero sonar romántico del béisbol, pero sí hay que entenderlo, que en una organización como esta, donde hay que decirlo como es. Hablamos de una reconstrucción del picheo 2016-2017, creo que Broswell Patrick en su momento, cuando toma las riendas del equipo, siendo pitcher, teniendo despuesito a Elmer Descens como coach, se va conformando algo. Viene después un Vinicio Castilla con aquella fabulosa temporada que tuvimos, segundo lugar general, y además una reconciliación con la afición en la temporada 2019, porque obviamente estaba viendo reflejado a sus naranjeros de los 90s y 2000s en todo el staff de coacheo. Se fue construyendo parte de ese campeonato. Después viene un estudioso del béisbol, Juan Navarrete, un trabajador incansable del béisbol, donde los fundamentos a los veteranos se los vuelve a enseñar, y los veteranos que teníamos encantados de volver a trabajar fundamentos, y nuestros novatos o no tan novatos, o nuestra gallopa, como por ahí se decía, encantados de trabajar cosas que a lo mejor vieron a los 11, 12, 13 años, y eso también consolidó un infield de poco error, y consolidó un infield de saber en qué grado y en qué nivel está este equipo para grandes cosas. Y luego viene Juan Gabriel Castro con una forma diferente de trabajar, con una mesura, una paciencia, una prudencia en su forma de explicar, con una apertura con los jugadores, y creo que también hay que reconocer todo ese proceso, al menos desde mi punto de vista, desde 2016-2017 que se va formando, y ahorita estamos listos. No podemos darnos el lujo de decir, vamos a volver a empezar un proceso como estos. Y el año pasado, ahorita que comentaste de la paciencia, me preguntaban, ¿por qué si los eliminaron en la semifinal va a regresar el manager? Bueno, pues la temporada fue extraordinaria. Te repito, no perdimos ni un juego de la segunda vuelta aquí, barrimos todas las series, y eso te indica que lo que nos sucedió el sacar un manager que está en un proceso de estructura porque no te hizo campeón, y cuando sí están funcionando las cosas de béisbol, pues es absurdo empezar de cero algo que tiene una construcción y un proceso por desarrollar. Poca gente lo sabe, yo creo que es la primera vez que lo voy a decir, pero se le habló al manager, no creo que no tardamos como una semana y media después de la temporada antepasada, 22-23, y para finales de febrero él sabía que regresaba con Naranjeros, y él fue muy tajante conmigo, me lo dijo en persona, cenando esa vez en febrero, y me dijo, Pablo, si yo no quedo campeón esta temporada, no me tienes que correr, yo me voy. Eso me lo dijo a principios del año 2023.
porque el compromiso que él tenía y él sabía que su proceso tenía que dar frutos. Yo creo que no lo he dicho a nadie de directiva eso que me comentó, y me atrevo a decirlo porque es un muy fuerte compromiso que toma alguien sabiendo, no quedamos campeones, me voy. Y a lo mejor se iba antes, como bien dices, en los momentos titubeantes. Creo yo también que esta liga, porque mencionaste que la gente está familiarizada con eso, creo que esta liga, si bien es muy corta, también hemos aprendido los equipos, porque no somos el único que ha respetado de alguna manera un proceso, hemos aprendido que el regresarte de cero tampoco te va a llevar necesariamente a cambiar. A lo mejor la inercia, los cambios te ganan 2, 3 juegos y luego vendrá otra vez a sentarse las cosas para empezar un nuevo proceso. A veces funciona, desde mi punto de vista la gran mayoría de las veces no. Por eso existió la continuidad en este momento, no te voy a negar, es muy difícil tomar esas decisiones, leemos la prensa, sabemos, no necesitas leer y entender. Yo creo que todos, incluyendo el manager, sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Y el tema nunca se tocó. El tema fue, te respaldamos, y los jugadores también hicieron su parte para demostrar que esto era un tema de paciencia de todos, de asentar el equipo, y bueno, pues el resultado se dio. Creo que ese tema que toca es sumamente importante, la paciencia, la continuidad que sea un proceso. Lo comentábamos anteriormente, el equipo de Obregón en su momento tuvo una continuidad con Eddie Díaz, Culiacán la tuvo también con Benjamín Gil, y creo que esos procesos a largo plazo han sido exitosos. En el caso de Naranjeros, si bien es cierto que se tuvo esas dudas en la temporada anterior, se sigue con ese proceso de esa continuidad, y además de que los jugadores están conformando una familia también junto con el cuerpo técnico dentro del equipo. Definitivamente, y como familia pues hay discusiones, hay no te voy a decir que arrebatos, porque la verdad es que tenemos un clubhouse y unos jugadores de primer nivel donde no nos ha tocado en los últimos años tener que intervenir para algo. Ellos saben cómo manejarse, saben cómo solucionar sus frustraciones, porque eso es calentura de un juego, una frustración, y afortunadamente entre los mismos jugadores se ha llevado un mejor clubhouse cada vez. Si de por sí teníamos un muy buen clubhouse, creo que con los movimientos que hicimos la temporada pasada funcionó mucho mejor, porque tampoco es fácil tener estrellas que vienen llegando de grandes ligas o gente que debutó en grandes ligas y que venía con toda la humildad a ganarse, a lo mejor no el puesto, pero así empezar desde cero. Recordemos que tuvimos 2 debutantes hermosillenses, Irving López y César Salazar, debutaron en grandes ligas el año pasado, y aquí los tenías. A Irving desde la pretemporada jugando los juegos, y como César terminó tarde, descansó su mínimo tiempo necesario y aquí estaba ya. Porque él también estaba muy comprometido y decía, no nos vuelve a pasar lo del año pasado, vengo por todas las canicas, y él traía gente de Houston apalabradas, si supieran a los que estuvimos a punto de traer, y mucho tuvo que ver César también en que eso se diera y el entorno que generó, y por supuesto la llegada de Paredes también consolidó, y Isaac traía una cosa en mente, y era ser campeón, y eso estaba muy claro y eso se transmite. El Guti Murillo, con toda su experiencia, pues es el más ganador por donde la vean de esta liga. No hay ni directivo ni jugador en la historia de esta liga que tenga 9 campeonatos, y lo tenemos en casa. Entonces tenemos el lujo de tener este tipo de personas. No dejo de hablar de todos los demás, por supuesto que esto es un equipo, y cuando uno fallaba salía el otro, y cuando otro no estaba bien salía el otro. Veías a novatos acercarse a veteranos preguntando cosas, veías veteranos acercándose a novatos recomendando cosas. Por todos lados respirábamos, sí que queríamos ser campeones, sí que íbamos a hacer todo lo posible, pero nunca se habló. Yo creo que hasta la 8ª entrada del 4º juego en Mazatlán nos pudimos visualizar campeones. En ese momento, cuando cae el tercer out de la 8ª entrada, es decir, viene a batear Naranjeros la 9ª, creo que el mismo clubhouse se la creyó y dijo, nadie nos saca este campeonato. Justo en ese sentido, y en la manera en cómo se da un campeonato, y en la manera como después de tienes que pensar en el siguiente campeonato, tienes que seguir trabajando. Muchas veces hemos escuchado de voz del aficionado aquellas dudas, por decirlo de alguna manera, de que las expresiones de se acabó la campaña, y hemos hablado ahorita de la base mexicana tan extraordinaria en cuanto a talento que tiene el club, y lo importante
que quizá el aficionado no logra dimensionar y que es bueno compartirlo, tocar ese tema, lo importante, lo crucial que es un buen off-season para una organización pensando en el futuro. ¿A qué me refiero? A que los nombres que ahorita la afición ve como las figuras más importantes del club, los que fueron pieza fundamental del campeonato obtenido recientemente, son elementos que en determinado off-season llegaron a esta organización de Naranjeros de Hermosillo, es decir, son fruto de buenas elecciones, son fruto de un buen trabajo de oficina, al momento de detectar talento que podía aportar esta organización y hacerlo de muy buena manera. Totalmente. El off-season que hace la directiva, toda la parte deportiva y que hacen los mismos jugadores. Porque recordemos que nuestro off-season es una temporada más para ellos que tienen que tener el mismo respeto por su equipo en invierno que en verano. Quiero pensar que así lo es. Y tratamos de ser sumamente respetuosos de lo que está sucediendo con esos jugadores que fueron pieza clave en sus equipos de verano, ya sea en México, en Estados Unidos o donde estén. Pero también hay que estar al pendiente de ellos, también hay que ver en qué rol, por ejemplo en el tema de los pitchers, qué roles están asignando a nuestros pitchers, si es de rotación aquí y allá, si allá lo están usando en bullpen, porque eso también tiene que trabajarlo el manager, tiene que juntarse con el coach de picheo, nuestro coach de bateo también tiene que mandar por ahí nuestros reportes y seguir vigentes todo el off-season. Esto no es de que señores, felices vacaciones y nos vemos en septiembre. Es muchísimo el trabajo de planeación, de administración, de oficina y deportivo que sucede de febrero a septiembre. La verdad es que te puedo garantizar que hay mucho más trabajo efectivo de planeación que lo que pueda llegar a suceder una vez que arrancamos la pretemporada, porque sí, obviamente es la cara al público, es lo que la gente ve, hay que estar aquí todos los juegos, pero las decisiones que tomas o la manera en la que tomas las decisiones de septiembre a enero, pues es de un día para otro. No hay tiempo de planear, no hay tiempo de nada, y probablemente es más estresante, porque si no te están saliendo las cosas, pues las tienes que estar, primero dar la cara, explicar, tratar de entenderlo y tratar de llevar a cabo esos movimientos para poder ser campeón. Y ahorita hablamos porque se logró el campeonato, pero te recuerdo que hay movimientos que la afición nos sigue recordando y que por qué se hicieron y que por esto se hicieron en su momento para que dieran resultados. No dieron. Habrá gente que hizo cambios con nosotros, que a ellos no les resultó y que en este momento podemos decir que nos resultaron a nosotros. Creo que unas por otras y como aficionados tenemos, me incluyo, que exigir, que entender, pero también pues saber que esto es béisbol y que los jugadores cuando hacen el trabajo que hacen en el terreno de juego también hay que reconocérselo. Si uno queda campeón, pues que mucho mejor. Y les garantizo, ahorita que hablabas de la parte mental y que el antes y el después, o pensar en el siguiente campeonato. Aquí la mentalidad es, ya nos funcionó entender que el día de ayer, aunque hayamos ganado un juego, no se ha ganado nada. Y el día de mañana no se juega hoy. De la misma manera vamos a atacar esta temporada, no buscando, y lo digo abiertamente para que después no digan que no lo visualizamos así, no estamos buscando el 18 y no estamos buscando el bicampeonato, estamos buscando el que sigue. ¿Y cómo llega el que sigue? Una buena selección, un buen draft, una muy buena pretemporada, una muy buena primera vuelta, una muy buena segunda vuelta, hacer los ajustes. Ya vimos que en la temporada donde más mal nos fue, en una de las dos vueltas, pues resultamos campeones. Perdimos a nuestro preparador y nuestro cerrador a 15 días de que se acabara la temporada. La respuesta inmediata que tuvimos trayendo dos reemplazos para esas posiciones y utilizar a un pitcher situacional, por así decirlo, de cerrador, fuera de todas las características de un cerrador, pues es apostarle a ganar y es entender que el que más ganas tiene, más probable lo puede conseguir. Y eso es lo que pasó con Naranjeros de Hermosillo. Así tenemos que pensar una vez iniciada nuestra temporada. El juego importante es el de hoy. Mañana ya sabremos, y si ayer no nos fue bien, ayer ya pasó. Eso es importante, esa mentalidad con la que se contó la temporada pasada. Lo comenta el caso específico de Luis Márquez, que él fue quien levantó la mano para decir yo puedo ser el cerrador de este equipo, y vimos los resultados que se dieron a final de cuentas. Creo que es un punto sumamente importante el trabajo mental que se ha tocado en esta ocasión, tanto del cuerpo técnico de la misma directiva y creo que hasta de la misma afición, porque la afición también estaba en ese aspecto de buscar que se dieran estos resultados.
ya se han empezado a trabajar en cuanto a cambios para la próxima temporada. Se da un cambio importante con un prospecto importante del béisbol mexicano, el caso de Reyback García. ¿Qué puede decirnos al respecto de este tipo de movimientos que se están haciendo y que vienen también a futuro ya con el draft y con primeras firmas? Mira, ese movimiento responde un poquito porque el cambio creo que es un cambio muy parejo. Ambos jugadores, en este caso Ramón Mendoza, que pertenecía a nosotros, pertenece a una organización de Grandes Ligas. Reyback pertenece a una organización de Grandes Ligas. Ambos infields con características diferentes para batear. Muy buenos muchachos los dos. Yo meto las manos al fuego por Ramón, en el sentido de que es un gran compañero, de que es muy buen clubhouse, y lo que buscamos aquí es ese tipo de gente. Entonces, lo que encontramos en Reyback es un poquito de diversidad en el infield, y también si analizamos nuestro infield presente y futuro, necesitamos un poco más de diversidad, y el nivel ahí está. Le das un poquito de giro distinto. Creemos que por las características de velocidad y de bateador de contacto de Reyback puede embonar de manera más efectiva. No quiere decir que Ramón no embonaba, ni quiere decir que yo le hice saber a Ramón la decisión y lo que pensaba, me lo agradeció, y creo que él está contento con el trato que se le dio, y esto da muchas vueltas. No sabe si en un futuro regresa, pero la versatilidad que nos da Reyback en el bateo y en el fildeo y en la forma y en su velocidad, creemos que se adapta más al estilo de juego que está teniendo Naranjeros. Si hablamos específicamente de este receso de temporada de Liga Mexicana del Pacífico, ha habido varios clubes que han estado moviendo mucho su base mexicana, que eso genera bastante interés. Y creo que aquí vale la pena, y habrá aficionados que lo comprenden o lo visualizan de esa manera, pero habrá otros tantos a los que vale la pena recordarles tal cosa, que hacer un cambio implica no solo recibir una muy buena carta, sino que el club que te va a ceder esa buena pieza está buscando una pieza quizá que le hace falta en su plantel, o bien algo que realmente para ellos consideren vale mucho la pena como para hacer ese movimiento. Y hablábamos hace unos instantes atrás de esta base mexicana tan competitiva que tienen Naranjeros, que me atrevo yo a decirlo, es de la envidia de muchos equipos en el circuito. Es decir, muchos ven el jardinero central que Naranjeros tiene, muchos ven el campo corto, muchos ven el segunda base, y así nos podemos ir con muchas posiciones en donde quizá el dolor de cabeza para un directivo es decir, caray, sí quiero a tal o cual pelotero en este equipo, pero ¿qué me va a costar para poderme hacer de sus servicios? Definitivamente. Y escuchamos, o leo, mejor dicho, los comentarios, y tráiganse a este. Sí, pero pues hay que ceder. ¿Y a quién doy? Entonces, ustedes sabrán que cuando buscamos algún pelotero para nosotros importante, y para nosotros me refiero que embone perfectamente en el plan que se tiene, en la forma de jugar con Naranjeros, normalmente van a salir 3-4 nombres que piden a cambio, y no estamos dispuestos a sacrificar una maduración natural que se dio aquí. Y como dices, una base mexicana, creo, si no es la más fuerte, es de las más fuertes, o si sí es la más fuerte, está muy cerquita. Un par de equipos ahí con una gran base mexicana también de respetarse. Y bueno, esa base mexicana tiene que funcionar en equipo, y tiene que entender que lo que se agrega, los extranjeros o los refuerzos o los posibles cambios, pues se hace automáticamente transformarse en eres mi nueva familia y tengo que trabajar de la misma manera. Yo sí le digo a la afición que nos tenga paciencia. No se trata de ver quién hace más cambios, se trata de hacer los cambios en el momento correcto, por las personas correctas. Sí estamos buscando algunos movimientos adicionales, no es que ya estamos estáticos, sino no, hay posiciones que cubrir, hay en el line-up posiciones tanto de bateo como de posición que cubrir. Tenemos que reforzar temas de picheo, que obviamente en la parte de rotación mexicanos, bueno, pues tenemos a Oramas, Wilmer y Samayoa, que realmente al final de la temporada estaba Wilmer como rotación, y Samayoa hizo un extraordinario trabajo la temporada pasada. No me gusta hablar de fallas, pero creo que un juego se le fue, junto con otros 2-3 pitchers al mismo tiempo, que se perdió ese juego. No fue responsabilidad de él, pero hizo un extraordinario trabajo. Pero hay que pensar también en una rotación mexicana para, independientemente que extranjeros tengamos, poderla reforzar. Nuestro bullpen también,
estuvimos batallando en alguna parte de la temporada con nuestro bullpen, cosa que no había sucedido otras temporadas, y bueno, responde a lo mismo, al rol que está jugando cada quien. Y ahorita que mencionabas de Márquez, hablaba yo de los novatos y los veteranos. Márquez efectivamente levantó la mano, dijo de aquí soy, pero no lo hizo nomás porque sí, se acercó a su paisano, fue con Fernando Salas y Fernando Salas tuvo que dejar su puesto, una lesión, o sea, no fue que se lo quitáramos, se fueron dando las cosas. Fernando lo entendió así y lo primero que hace con Márquez es arroparlo y empezarle a decir, si de por sí Márquez tiene una mentalidad muy fajadora, combinada con toda la experiencia de Fernando, y que prácticamente le abrió su libro y le explicó cómo manejar la presión, qué hacer, qué no hacer, pues ahí está el resultado. Fernando Salas, aunque la gente dijo, ya no es el cerrador de Naranjeros, en su momento y en esta temporada no fue el cerrador de Naranjeros, pero tuvo mucho que ver para que nuestro cerrador, Luis Márquez, al final de temporada tuviera el temple para manejar toda la situación como la manejó. Fin de temporada, playoff, semifinal y final. Sí, totalmente eso de Salas, porque él también en su momento lo vivió aquí en el campeonato anterior de Naranjeros, cuando el cerrador era Urquídez, que falló en una de la recta final, y entonces Salas entró, y pues son cosas que le da la experiencia, además de su campeonato en Serie Mundial, por supuesto. Así es. Tocaba el tema acerca de los cambios. El año pasado, pues prácticamente se hizo un cambio nada más antes del campeonato, después hicieron ajustes en la temporada con algunos jugadores que fueron prestados de otros equipos, que sabemos que tienen que volver a su organización en este caso, pero son pocos cambios los que se hicieron y se mantuvo esa base sólida que tiene el equipo. Comentaba Samuel ahorita de que tenemos una base mexicana, pues yo sí creo que es de las mejores de la liga, sin temor a equivocarme, con algunos elementos importantes, pero también viene otra parte fundamental del equipo, que es la parte joven, que sabemos que hay jóvenes que a futuro también pueden destacar en este equipo. Sí, y incluso primeras firmas que teníamos hace 2-3 años ya están demostrando las hechuras, ya están tanto en infield como pichando. Ahorita nuestra preocupación es esa generación que ahorita a lo mejor en verano se quedó sin trabajo, pues hay que ponerlos en otras ligas, está Chihuahua, están otras ligas más al sur, y que jueguen, que pichen, que se desarrollen, que baten, que cachen, y estarlos monitoreando, porque esa nueva generación nos permite, afortunadamente, que el cambio generacional se vaya dando de manera escalonada y no que de repente te quedes sin infield y luego ¿qué haces? Pues ni modo, con infield nuevo, que es lo que sucede en muchos equipos, nos sucedió a nosotros, el cambio generacional por no desprenderse a tiempo, y me refiero por no reemplazar, aunque sigan perteneciendo a ciertos jugadores en su momento, pues nos quedamos sin hacer un relevo generacional escalonado. Y lo que comentabas ahorita de nuestro center field, José Cardona, recordemos que si no hubiera habido pandemia, probablemente su debut todavía se hubiera retrasado más. En época de pandemia, recordarán nuestros aficionados, tuvimos 3 extranjeros. Hemos jugado con 6, con 7, con 8. En pandemia jugamos con 3 extranjeros. ¿Y qué significó esto? A echar toda la carne al asador todos los equipos. Y nos dimos cuenta, lo que ya los reportes decían, pero la tradición de Naranjeros era jugar con extranjeros en el outfield. Entonces se da esta afortunada circunstancia con José Cardona, y también es una enseñanza a la directiva de cómo hacer los relevos generacionales, de cómo fijarse y cómo potencializar el talento que ya tienes. Y en ya tienes me refiero que aquí va a estar los primeros días de pretemporada, y creo que un punto importante, y ustedes lo han señalado en sus transmisiones, es la cantidad de hermosillenses que tenemos en nuestro roster. 33, si mal no recuerdo, % de nuestro roster de 70 es nacido en Hermosillo, y en la final había creo que 13, 14 hermosillenses en el terreno, y de esos 13, 14, pues 12 estaban con nosotros, jugando una final, no allá arrumbados de que algún día vas a jugar, jugando una final, hermosillenses. Entonces, eso no nada más es un tema social, no nada más es un tema de arraigo, es un tema de talento, y es un tema creo que es un tema de ejemplo para otras organizaciones, que no es fácil tener esa construcción, y que nosotros afortunadamente las selecciones de primera firma o los cambios que hemos tenido con hermosillenses nos ha permitido estar ahorita donde estamos. Tenemos al menos la capacidad de enfrentar un siguiente torneo con la capacidad de ser campeones. Cosa curiosa, a veces hablamos de un campeonato o los ecos de un campeonato y decimos, bueno, Naranjeros que traía una generación
de peloteros, digamos, de muy buen nivel, y quizá se podía pensar que el margen para los más jóvenes, sobre todo, pues era reducido. ¿Por qué? Porque al darse una temporada complicada en fase regular, la opción que puede tener el manager de decir, hoy descanso a tal o cual pelotero, o le doy la oportunidad de jugar a tal o cual joven, puede ser menos amplia en ese sentido. Además de eso y de que fue temporada de campeonato, los pocos debuts que se tuvieron fueron de jóvenes, además orgullosamente hermosillenses, y en ese sentido, ingeniero, a la voz de la directiva, se viene el draft, se viene en próximos días ya el tema de las primeras firmas, y habrá sin duda muchos jóvenes que hoy ven a Isaac Paredes, que hoy ven a César Salazar, por hablar de dos hermosillenses que han ya sido campeones con este equipo, que han logrado el sueño de jugar pelota profesional en el mayor nivel posible, que es Grandes Ligas, que ven ellos una motivación grande en estos muchachos, que se ha además vuelto una tradición, que el pelotero que llega a Naranjeros es un pelotero que está catalogado como un gran prospecto, y sigue siendo el sueño de los tantos y tantos jóvenes y niños en las ligas de béisbol infantil y juvenil de nuestra ciudad. Definitivamente, y lo acabo de platicar por partida doble con los Buitos que ganaron la Copa MLB México, que fueron a representar a Sonora, Hermosillo, y allá estuvieron y quedaron campeones. Y tienen esa edad para empezar a decir, yo puedo ser ese siguiente jugador. Y mientras más ídolos hermosillenses tengan, pues mucho más fácil. Si hay uno que cae cada caída de casa, pues es más difícil que los niños se vean reflejados, pero es más fácil cuando tienes esa camada de hermosillenses que llegaron al mejor nivel, o que otros están por llegar a ese gran nivel y que se vean reflejados. Y también lo vimos con los niños de Serie del Caribe, que nuevamente ganan un campeonato, bicampeonato de este torneo infantil que hace la Liga Arco Mexicana del Pacífico, y que se fueron a la Serie del Caribe a hacer una extraordinaria Serie del Caribe, donde puedo decirte yo que el manejo de la presión se trabajó con pincitas. Ganaron 5 juegos seguidos, llegaron invictos a una semifinal con un gran equipo que era Venezuela. Se le batalló para ganar a Venezuela, se le batalló para ganar a República Dominicana, y bueno, pues nos enfrentamos en una semifinal a Venezuela, desafortunadamente nos gana, y el equipo con el que iniciamos ganando, República Dominicana, que además ellos empezaron ganando, les dimos la vuelta, y el primer juego para México en la Serie del Caribe, Naranjeritos reforzados, se le gana a Dominicana, pues es Dominicana quien termina siendo campeón. Pero el ejemplo que nos ponen esos niños, de igual, no importa si gané ayer, yo quiero ganar el de hoy. No importa si volví a ganar ayer, el que importa es este. No se terminaron de dar las cosas, pero en ningún momento esto es, ni siquiera se acerca a un fracaso, que le gusta mucho a mucha gente esa palabra. La verdad es que es un gran ejemplo para sus compañeros, para otras generaciones, inclusive para otros deportes, me atrevo a decir, el temple de jugar estos niños en un torneo nuevo, representando al equipo de su ciudad, y otros niños, inclusive, imagínate qué difícil para un niño de Jalisco, que me voy a ir a otro Mochis, que tiene un poco más arraigo el equipo Cañeros de los Mochis, no le quito ningún mérito a Charros, pero un niño que desde los 2-3 años empieza a tener noción, y cañeros, y empieza su primer torneo a representar a Naranjeros de Hermosillo, también hay que tener una mentalidad para darle la vuelta y decir soy México, y el naranjerito tiene que decir soy México y arropo a mis demás compañeros. Eso es bien importante para poder aspirar a lo que tú bien comentas, jugar en el mejor béisbol del mundo. Ahorita que comentaba acerca de los naranjeritos, en la temporada estuvieron viniendo bastantes ocasiones aquí al estadio a convivir con los jugadores previo a los encuentros. El coach Cornelio García los arropó aquí para darles algunas instrucciones también en cuanto a cómo jugar a la defensiva, sobre todo cómo estar con el equipo. Creo que fue importante para ellos también estar en contacto con los jugadores que son sus ídolos a final de cuentas, para también pensar a futuro, ¿por qué no querer usar este uniforme también ya de manera profesional? Definitivamente, el vivir de cerca lo que es un dugout, lo que es un clubhouse, yo veía reflejado en los niños, y una mención especial a nuestros dos coaches naranjeros, Eric Vélez por un lado, pero Cornelio García, con toda la experiencia en Series del Caribe, Salón de la Fama de Series del Caribe, con toda su experiencia con naranjeros, estaba emocionado y casi era un niño más encargado de la mentalidad de estos niños. Entonces, un doble reconocimiento a nuestros coaches, a Eric Vélez y a Cornelio, que lograron
junto con el manager oficial de este equipo infantil, ganar ese torneo y luego ir a hacer un gran papel a Panamá, a esta primera serie del Caribe infantil, que bueno, es historia. Fuimos Naranjeros nuevamente marcando la pauta como primer equipo que va a una serie del Caribe infantil, y eso nos tiene muy contentos y con doble responsabilidad. Los niños nos dejaron, creo, la vara muy alta para la Serie del Caribe. Como se los dije en su momento en el 2019, bueno, pues ya los alcanzamos en campeonatos. Ahora falta los otros 2 ejemplos que nos han dado. Un bicampeonato y una Serie del Caribe extraordinariamente jugada. Importante eso, tanto Naranjeros en su momento fue el primer mexicano en Serie del Caribe de grandes, por así decirlo, y ahora también los niños en la Serie del Caribe de Kids. Correcto, pues creo que es una responsabilidad compartida de la organización, de los jugadores y sin dejar de reconocer a todos los que trabajan en ligas infantiles, padres, instructores, promotores, patrocinadores, porque finalmente Naranjeros de Hermosillo recibe el producto de todas estas gentes que se dedican fin de semana tras fin de semana o entre semana a generar partidos, generar entrenamientos, generar esos juegos que los niños van despertando ese gran interés, y que el producto de esas ligas infantiles pues lo vemos reflejado en primeras firmas y posteriormente en jugadores profesionales. Yo lo decía hace un rato, a mitad de la charla, quizá ya no falta tanto para el mes de octubre, ya afortunadamente a estas instancias que estamos grabando Naranjeros Podcast, ya hay un calendario para el inicio de la próxima temporada. Ya decíamos que los equipos han estado haciendo movimientos, ya no tarda en llegar la fecha de las primeras firmas y el draft. Cuando menos pensemos, ya el aficionado estará en el mes de septiembre. ¿Qué decirle a ese aficionado que hoy en día, al aficionado naranjero sobre todo, a diferencia, afortunadamente, de hace otros años, hoy está muy contento, hoy no ha sido tan larga la espera, hoy la ha pasado muy contento estos meses, disfrutando el título de su equipo Naranjeros de Hermosillo, pero que ya cuentan quizá los días para que llegue el mes de octubre? Mira, con mucha responsabilidad hay que entenderlo, gozarlo, aceptarlo, pero también enfrentar lo que sigue. Sí, la gente está contenta, la gente está disfrutando esto, pero con mucha responsabilidad, tanto del aficionado como de directiva y de los jugadores, hay que enfrentar el siguiente torneo. Si nosotros pensamos que con esto ya se acabó esos 10 años, creo que, y les garantizo que el torneo se va a enfrentar sin importar lo que ya sucedió. Y además, la afición de Naranjeros conoce de béisbol, sabe de lo que estamos hablando, los disfruta mucho el estadio, disfruta mucho toda la temporada, pero es exigente. Sí, y esa exigencia va a venir en el momento en el que empiecen a ver algo que no está funcionando, si es que sucede, y si no sucede y nos va muy bien en primera y segunda vuelta, y en playoff algún juego que no se gane, bueno, pues hay que entender que lo que sucedió el año pasado, no quiero sonar ni soberbio ni arrogante, pero fue extraordinario. Y y les garantizo, en el Clubhouse no se respiraba ni confianza de más, simplemente estaban enfocados. Quiero compartir con ustedes una anécdota del juego 2 contra Venados de Mazatlán, el último que jugamos aquí en este estadio en la temporada. Cuando ganamos el juego 2, sí, bueno, vamos a Mazatlán, un estadio complicado, donde hay que ganar 2 de 3 juegos que se van a jugar, hacer lo mejor posible. Sacando un juego ya son 3, ya aseguras regresar. De alguna manera empieza tu mente a girar, y yo me acuerdo que termina el juego y a los 5 o 6 minutos empiezo a bajar para ver el entorno que se está viviendo en el Clubhouse. No quería tampoco yo encontrarme que todo el mundo estuviera relajado y que todo el mundo estaba feliz, porque ya llevamos 2 juegos, ya había jugadores cambiados, bañados, listos para irse al día libre, por así decirlo. No te voy a decir que no estaban contentos, ni te voy a decir que estaban en meditación total. Claro que estaban contentos, que estaban tranquilos, pero su mente estaba en el juego 3. No estaba en que ya íbamos 2-0, su mente estaba en el juego 3, porque era importante no descuidarnos y poner la serie 3-0. Y una vez que se ganó 3-0, empieza después, ¿cuál es el único equipo que se ha levantado de un 0-3? Venados de Mazatlán. Entonces, todo eso hace ruido. Nuestros jugadores enfocados. Si nos ganan el 3-1, el que sigue, y el que sigue. Y afortunadamente no hubo necesidad siquiera de pensar en todas las posibilidades que habría, un 1-3, un 2-3, un eventual empate, y que se repitiera la historia del 2020. Creo que
si sabemos enfrentar la próxima temporada con responsabilidad, los resultados pueden ser muy similares a los que vimos este año. Hemos hablado mucho en los últimos años de que esta generación se podía pensar en que iba a ser una generación de mucho éxito y de múltiples campeonatos. Ojalá esperamos, y así lo trabaja la directiva, así lo trabajan los jugadores, para que el año próximo así se dé. El tiempo se nos fue volando, la charla fue bastante buena, nos queda más que agradecerle al ingeniero su tiempo el día de hoy, a la afición agradecerle muchísimo el que esté siempre pendiente de este espacio y de todo el contenido que Naranjeros de Hermosillo va generando para todos los aficionados naranjeros y los no naranjeros, que ojalá pronto sean naranjeros también. Ricardo, nos vamos. Nos vamos, Samuel, una gran charla, la verdad, pues aquí con el ingeniero Pablo de la Peña, que también es su primer campeonato ya como directivo del equipo. Había estado anteriormente como aficionado también viviendo las emociones de un campeonato, pero pues es algo especial para él también, me imagino esto. Durante muchos años yo fui parte de esa afición exigente también, y lo que me ha tocado a mí recibir de parte de ustedes siempre es muy positivo. Así sean críticas, así sea, la mayoría siempre tienden a ser constructivas. Ténganos paciencia, los resultados se tienen que seguir dando. Agradecerles a ustedes, a toda la producción que hace esto posible. Y pues nada, encantado de platicar con ustedes, se va muy rápido el tiempo. Sí. Ojalá me acuerde después de más cosas y haya muchos más momentos de seguir platicando con ustedes y con nuestra afición. Amigos, gracias por habernos acompañado en este episodio de Naranjeros Podcast. A nombre de todo el equipo de Naranjeros Sports Network, yo soy Samuel Favela. Gracias, pásenla bien, hasta pronto.